Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el seminario que tenemos preparado hoy. Hablaremos de técnicas de conservación y en este caso, bueno, pues hablaremos de una técnica de conservación muy especial como es la técnica de conservación por vacío. El vacío, dentro de lo que son las diferentes técnicas de conservación, estaría clasificada como una técnica de conservación de modificación de atmósfera. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, pues extraer de alguna manera el aire para que el oxígeno disponible para bacterias, etcétera, pues sea el menor posible. Con lo cual, pues bueno, acondicionamos lo que son ciertas bolsas o ciertos envases con una atmósfera que es diferente a la que podría tener pues, al aire libre. El vacío también ha sufrido a lo largo de su historia, ha sufrido también una serie de evoluciones. En un principio eran una técnica que se utilizaba sobre todo en campos como puede ser la industria, como puede ser la farmacia, etcétera, pero a lo largo de los años fue una técnica fundamentalmente de conservación, es decir, bueno, pues debido a los avances se sabía que, bueno, que había ciertos microorganismos que eran anaerobios, que no tenían posibilidad de subsistir en medios con niveles muy bajos de oxígeno, y otros que eran aerobios, que en este caso pues, necesitaban pues, bueno, lo que es el oxígeno que tenemos nosotros disponibles dentro de lo que es la atmósfera. En este caso es una técnica de conservación que lo que va a hacer es, bueno, eliminar todo lo que son los microorganismos aerobios y, por lo tanto, podríamos de alguna manera mantener lo que son los microorganismos anaerobios. Esto es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque es una técnica de conservación muy efectiva, pero es una técnica de conservación que, bueno, pues que teniendo esto en cuenta, pues bueno, pues podemos de alguna manera discriminar el tipo de microorganismo que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que son estos envases y dentro de lo que son estas conservas. Bien, aparte de una técnica de conservación, es una técnica que, bueno, que a lo largo de lo que es la historia de la cocina, sobre todo en los últimos tiempos, ha evolucionado también como una técnica culinaria, como una técnica de cocina. En este caso hablaríamos lo que son las cocciones al vacío, hablaríamos también de lo que es, pues, lo que es la cocina al vacío. De tal manera que, bueno, que todo lo que son las propiedades propias de lo que son los envasados al vacío y de lo que es la técnica de vacío, que, bueno, pues que de alguna manera nos puede facilitar esa conservación, también podríamos aplicarlas dentro de lo que es una rutina o dentro de lo que son técnicas culinarias. En este caso hablaríamos de cocciones al vacío. Esa técnica es una técnica que, bueno, quizás las primeras utilizaciones de técnica al vacío fueron alrededor de 1974, donde, bueno, empezaron a hacerse experimentos aplicando lo que es la técnica de conservación en el vacío con técnicas con tratamiento térmico. Y aquí pues, tendríamos quizás los primeros prototipos se hicieron con foie gras, que, bueno, había un problema de mermas y con la técnica de vacío se conseguían que esas mermas fuesen muchísimo menores. Con lo cual, dentro del vacío, en la actualidad encontramos como técnica de conservación y también como técnica de cocción. Bien, dentro de lo que es el vacío, como tal, hablaríamos de un sistema. Es decir, quizás no es suficiente con hacer el vacío, con acondicionar lo que son los alimentos al vacío, sino que también necesitamos una serie de elementos que de alguna manera van a hacer que todo el sistema de vacío tenga sentido. Lo primero que necesitaríamos para hablar de un sistema de vacío sería una máquina de vacío. En este caso encontraríamos máquinas sin campana o máquinas con campana. En este caso, quizás las más habituales pues bueno, en restauración suelen ser máquinas de vacío con campana, con las cuales podemos modificar y podemos controlar muy bien todos los parámetros de bajas presiones, sellados, etcétera, que podemos tener dentro de lo que es esa máquina. Aparte de una máquina de vacío, también necesitaríamos recipientes o envases, como pueden ser bolsas, para poder acondicionar diferentes alimentos
a estas condiciones de vacío. En este caso encontraríamos pues, bolsas con un grosor mayor o menor en función de si queremos utilizar solamente para conservación o si queremos utilizar, por ejemplo, para cocciones. Y depende del rango de temperaturas que vayamos a utilizar en esas cocciones, pues el grosor de los materiales también pueden ser diferentes. En otros casos nos puede interesar también, bueno, conservar productos, envasar al vacío, que puedan ser, pues bueno, que sean punzantes o que, bueno, que tengan aristas y que de alguna manera corramos el riesgo de perforar bolsas. En este caso también hay soluciones en forma de bolsas antipinzamiento para este tipo de productos. En otros casos también hablaríamos de gases diferentes, hablaríamos de nitrógeno, hablaríamos de CO2, incluso oxígeno. En la actualidad utilizamos mezclas de diferentes tipos de gases, de tal manera que utilizaríamos los más adecuados para diferentes necesidades, para carnes, hortalizas, etcétera. Con lo cual, los gases, en este caso hablaríamos de gases inertes que van a desplazar lo que es el oxígeno y que de alguna manera van a potenciar también evitar el desarrollo de microorganismos aerobios. También hablaríamos de otro tipo de herramientas, es decir, con una máquina de vacío, bolsas y gases, quizás no sea suficiente para hablar de un sistema de vacío. En este caso también tendríamos que utilizar herramientas de regeneración, herramientas de cocción, como pueden ser hornos mixtos, etcétera. Runner también, o baños termostáticos que nos permitan de alguna manera controlar muy bien lo que son las cocciones al vacío, y también herramientas importantes como pueden ser los abatidores de temperatura. En este caso nos permitirían bajar muy rápidamente lo que es la temperatura, pasaríamos de temperaturas de cocción a temperaturas de refrigeración y de cocción y de congelación en horas. Y también pues, bueno, sistemas de conservación, ¿no? Pues cámaras frigoríficas, congeladores, etcétera. Con lo cual, cuando hablamos de un sistema de vacío, hablamos de un sistema complejo, con herramientas y bueno, con unas necesidades y unas características también específicas y especiales. Bien, dentro del vacío hablamos de un proceso. Cuando nosotros envasamos un producto al vacío, realmente lo que tenemos que hacer es acondicionar el vacío, es decir, que nosotros esa materia prima la podemos conservar, la podemos guardar y podamos dar esas condiciones de vacío de atmósfera modificada dentro de ese envase. En este caso, en máquinas de vacío con campana, lo que haríamos sería introducir un género, una materia prima dentro de lo que es una bolsa. Esta bolsa la introduciríamos dentro de lo que es la máquina y en este caso podríamos parametrizar diferentes parámetros. Por ejemplo, pues, el vacío, lo que es la bajada de presión, hasta donde nosotros queremos llegar con esa bajada de presión. Luego también el tiempo de sellado, la temperatura de sellado, que también van a ser factores importantes, y luego otros procesos, ¿no? En los cuales pues, podríamos hablar pues, de mejoras de vacío, de funcionamiento de bombas, etc. Cuando hablamos de vacío, los procesos son muy sencillos. Estaríamos hablando, por una parte, según introducimos el género envasado dentro de lo que es la máquina, lo primero que haría sería bajar cerramos lo que es la máquina, se produciría una bajada de presión dentro de lo que es la campana, posteriormente habría un sellado de esa bolsa, con lo cual esa bolsa quedaría totalmente hermética y posteriormente se abriría una válvula y se igualaría la presión del interior de la campana con la del exterior, con lo cual la cantidad de aire que va a quedar dentro de lo que es ese envase va a ser el mínimo posible. A partir de aquí hablaríamos de diferentes tipos de vacío, es decir, podríamos hablar de un vacío mejorado donde dejamos más tiempo funcionar esa bomba. Hablaríamos también de vacío progresivo, en el cual la apertura de la válvula y el equilibrado de esas presiones, tanto interna como externa, pues se hace de manera progresiva. Podríamos hablar también, en algunos casos, de vacío compensado, y en este caso lo que haríamos sería introducir un gas inerte, de los que hemos mencionado anteriormente, sobre todo para productos que son delicados, pues como por ejemplo una hortaliza, una lechuga, etcétera. Y bueno, podríamos hablar de diferentes tipos de vacío y de procesos de vacío. Bien, para finalizar hablaríamos también de lo que son las cocciones al vacío. En este caso, lo que hacemos es aprovechar todas las ventajas que nos permite esa técnica de vacío,
junto con tratamiento térmico, nos permitía también hablar de una técnica técnica culinaria, en este caso lo que son las cocciones al vacío. Bien, unas primeras cosas que nos aporta la cocción al vacío es que bueno, no hay una deshidratación dentro de lo que es el producto, es decir, al estar en un envase hermético, ese producto pues bueno, se deshidrata, pero no tiene una deshidratación muy fuerte en comparación con otros procesos. También es otra de las cosas que aporta es que los sabores, los matices, los aromas que va a tener un producto se potencian, tanto los buenos como los malos. Por lo tanto, cuando hablamos de cocción o de cocina al vacío, tenemos que hablar de productos que son extremadamente frescos, con muy buenas cualidades y de una alta o una excepcional calidad. Bien, otro de los factores que nos invitan a utilizar la cocción al vacío es el rango de temperaturas que nosotros vayamos a utilizar. Generalmente suelen ser temperaturas relativamente bajas, por debajo de los 100 grados, con lo cual obtenemos o podemos obtener productos con unas texturas que de otra manera quizás sea más difícil conseguir. Con lo cual, con la combinación de cierres herméticos, bajas temperaturas, y control sobre todo de tiempos, obtenemos unas texturas también y unos acabados diferentes a lo que podríamos conseguir una cocina tradicional. A todo esto se une que en algunos casos también podremos disponer de productos con una mayor fecha de caducidad. No obstante, esto en los últimos tiempos también se ha ido modificando, es decir, esa importancia que tenía el sistema de conservación, el sistema de vacío como sistema de conservación, ha ido perdiendo peso en algunos casos y lo que se hace es potenciar, ¿no? Pues todas las virtudes que presenta el sistema de vacío, de tal manera que podríamos hablar también de cocciones directas. Es decir, que nosotros metemos dentro de lo que es el sistema de producción el vacío para dar unas cocciones directas con dobles cocciones en algunos casos, que nos permiten pues trabajarlo y darlo directamente en un servicio al cliente. De tal manera que aprovechamos todas esas virtudes para dar ese servicio y ese producto. Bien, pues hasta aquí con la técnica de vacío y bueno, os animo a que hagáis preguntas si queréis a través de preguntas y respuestas y bueno. Sí, vamos a esperar. Sí. Vale, el vacío tiene que ser siempre el 100% para cocinar. Vale, en la mayoría de los casos utilizamos siempre el 100% de vacío
para poder cocinar. En la mayoría de los casos conseguimos de esta manera que la presión sea muchísimo más uniforme, que, bueno, que el contacto de lo que es el envase sobre lo que es el producto sea muchísimo más uniforme, con lo cual la transmisión de calor también es muchísimo más uniforme. Vale, si se meten neumáticos hay que reducir, aumentar su proporción. En principio no habría que mantener, pues bueno, la proporción del 100% para cocinar. Vale, ¿y dónde se da más información? Bueno, en principio podríamos hablar o podríamos tener más información sobre el vacío. Bueno, hay libros sobre el vacío, por ejemplo, Semana Roca, también Toni Botella, que quizás sean los referentes dentro de lo que es el vacío. ¿Sí? Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Vale, pues os esperamos en el próximo seminario que organicemos desde la Escuela Superior de Hostelería Bilbao, y eskerrik asko y gracias por participar. El siguiente.